Muy buenos días, hoy vamos a trabajar el concepto de conjuntos. Matemáticamente hablando, un conjunto es una colección, agrupación, organización o reunión de elementos de características similares. Tenemos aquí diferentes formas de presentar o representar los conjuntos. En formato gráfico, observamos nosotros en la primera imagen que tenemos un conjunto de polígonos o figuras geométricas con diferente número de lados. Entre ese conjunto de polígonos tenemos dos subconjuntos, o sea, conjuntos más pequeños dentro de ese conjunto. El subconjunto de polígonos regulares, los polígonos regulares son conjuntos, son elementos, perdón, de longitudes o de lados de la misma medida. Y los polígonos irregulares son polígonos que tienen lados de diferente medida. En la segunda gráfica, en la parte inferior izquierda de la presentación, tenemos otra manera de identificar los conjuntos con un nombre en mayúscula, letra mayúscula, con elementos o datos en formato numérico para este caso, separados por comas, y cierra pues la llave para decir a dónde termina el conjunto. También observamos en la parte inferior una estructura de conjunto en un diagrama de Venn. Estas formas circulares y rectangulares se llaman diagramas de Venn. Acá tenemos el conjunto A con algunos elementos, el conjunto B con otros elementos que solo pertenecen a B, y en la zona entre los dos conjuntos o que comparten los conjuntos, que es la zona de elementos comunes, tenemos dos elementos tanto que pertenecen a A como que pertenecen a B. Acá tenemos otra manera de identificar un conjunto, reconocer un conjunto por medio de símbolos. Los elementos del conjunto A son elementos tipo X, o sea, variables, datos que cambian, que pertenecen a este símbolo en conjunto se denomina pertenencia. A los naturales, esos números comprendidos entre 0 y 4. Significa que cada valor de X se va a multiplicar por 3, el resultado se resta con 3 y el resultado de esa resta serán los elementos del conjunto A. Tenemos dos maneras de determinar los conjuntos, por extensión y por comprensión. Por extensión, cuando escribimos los elementos de ese conjunto uno a uno, separados por comas o por puntos y comas. Aquí tenemos tres conjuntos, definidos por extensión, y por comprensión cuando definimos ese conjunto a través de frases o símbolos matemáticamente hablando para identificar su contenido. Por ejemplo, que el conjunto C está conformado por elementos variables tales que estas variables son enteros comprendidos entre menos 3 y 3. Estos enteros, que son variables, los x entre menos 3 y 3, pues los vemos aquí en la parte izquierda por extensión, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces vamos a hablar de operaciones con conjuntos. Generalmente en conjuntos se dan unas operaciones básicas. Vamos a iniciar hablando de la unión, de la intersección de conjuntos. La intersección de conjuntos la vamos a entender como aquella situación en la cual vamos a tener elementos que se repiten en cada uno de los conjuntos. Aquí tenemos el símbolo, es una especie de n para interpretar la intersección de dos conjuntos, y gráficamente la vamos a entender como los elementos que se repiten o elementos comunes entre los dos conjuntos. En este caso, cuando los dos conjuntos tienen elementos comunes. En este caso, que el conjunto B está incluido dentro del conjunto A, o sea, todos los elementos de B los puedo encontrar en A. La intersección entre esos dos conjuntos realmente es el conjunto B, porque estamos haciendo referencia a todos los elementos de B que están dentro de A. Si no hay elementos en común, se dice que los conjuntos son disyuntos, no tienen nada de elementos repetidos. La intersección entre estos dos conjuntos es vacío porque no hay elementos comunes. A tendrá unos elementos y B tendrá otros elementos. Esta sería la intersección de dos conjuntos. Esta presentación o las imágenes de esta presentación es tomada de un slide player de Santillana. La segunda operación de conjuntos es la unión. En este caso, cuando los conjuntos tienen elementos comunes, la unión de conjuntos es la representación de todos los elementos que pertenecen al conjunto A, todos los elementos que pertenecen al conjunto B y todos los elementos que pertenezcan a los dos conjuntos, o sea que pertenezcan a la intersección.
Aquí dentro de la unión estaríamos todos los elementos de A con todos los elementos de B y todos los elementos que pertenezcan a A y B, cuando ellos tengan elementos comunes. En este caso, si yo quiero unir a A con B, la unión de A con B, realmente pues sería cuando están incluidos, B está incluido en A, sería A. Cuando son disyuntos no tienen elementos comunes y quiero unirlos, la unión de A con B serían todos los elementos que estemos encontrando en el conjunto A y escribo aparte, pues para completar esa unión, todos los elementos que pertenezcan a B. La diferencia entre dos conjuntos es otra operación, la tercera operación de la cual vamos a hablar hoy, y está definida como la diferencia entre A con B. Se lee A menos B, pero no es un menos de resta, sino es de diferencia de conjuntos. Sería todos los elementos que estén en A, pero que no pertenezcan o no estén en B. ¿De acuerdo? Esa es una característica. La diferencia entre A y B serían todos los elementos que estén en A, pero que no están en B. Todos los elementos que están en el primer conjunto, pero que no están en el segundo conjunto. Si el B está incluido y quiero definir A menos B, serían todos los elementos que encuentre en el conjunto A, pero que no vaya a encontrar en el conjunto B. Por eso es la zona que está por fuera de B. Los elementos que pertenezcan a A, pero que no pertenezcan a B. Y en este caso, si quiero hacer la diferencia entre B menos A, como B está incluido en A, serían todos los elementos que estén en B, pero que no estén en A. Pero como observamos, B está metido dentro de A. Todos los elementos de B también pertenecen a A, entonces esa diferencia es vacía. Hay una cuarta propiedad, que es propiedad de una operación que se llama la diferencia asimétrica. La diferencia asimétrica de dos conjuntos es un nuevo conjunto, el cual vamos a entender de la siguiente manera. Primero, simbólicamente es una especie de triángulo que define la operación. A diferencia asimétrica con B serían todos los elementos que estén en A, todos los elementos que estén en B, pero sin incluir los elementos que están en A y B. Se podría definir de otra manera diciendo los elementos que están en la unión de A con B, pero no están en la intersección. La idea es que no incluya la intersección. Muchas gracias.